Buenas tardes a todos. Bienvenidos de vuelta al DHL Transportation Forum 2021. Mi nombre es Claudia Márquez y soy gerente senior del equipo de diseño de soluciones de DHL Supply Chain México. Me da mucho gusto recibirlos de vuelta para nuestra tercera sesión del día de hoy. Hasta ahora la agenda del día nos ha dejado con muchos aprendizajes e información relevante. No solo han sido los ponentes, los videos e inclusive las presentaciones, sino también las ricas discusiones que se han tenido. Por ello me gustaría recibir también a Sergio Morales, que también nos acompaña en esta sesión. Muchísimas gracias, Clau. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Sergio Morales y soy director de Desarrollo de Negocios de DHL Supply Chain. Para los que se van integrando, les comparto que el evento está siendo transmitido en 3 canales de audio: español, portugués e inglés. Seleccionen el audio haciendo clic en el botón del idioma de su preferencia que se encuentra en sus pantallas. Para nuestro siguiente panel abordaremos uno de los principales retos que enfrentamos, no solo como organización, sino también como sociedad: la sustentabilidad. El reto que presenta este tema es tan importante que en DHL lo hemos hecho parte de nuestra estrategia de negocios. Seguramente recordarán lo que nos platicaron Juan y Javier el día de ayer sobre la flota de vehículos eléctricos. Acabamos de ver inclusive un video, ¿no? Y adicional el target que tenemos de que más del 85% de nuestros empleados deben de estar certificados como Go Green Specialists. Entendemos que somos parte de la solución y por ello estamos seguros que este panel nos dará algunos insights muy valiosos sobre cómo podemos hacer la transición hacia un transporte verde. Así es, Clau, muy importante. Es un tema muy relevante para nosotros y para todo el mundo en general. Así que permítanme presentarles a los participantes de este panel. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Luisa Sierra, asociada al Programa de Iniciativa Climática de México. Ella es responsable de coordinar la estrategia en materia de energía, tiene experiencia en medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, políticas de planeación del sector eléctrico y transporte de carga, entre otros. Luisa es arquitecta y cuenta con una maestría en planeación de desarrollo urbano por el University College of London. Estudió políticas públicas en el Washington Center y participó en el Energy and Climate Partnership of the Americas. Durante sus estudios de posgrado, trabajó con comunidades Banco de Desarrollo, gobiernos locales y federales en Dar es Salaam, Tanzania, para negociar una compensación justa por los desalojos injustificados de las comunidades locales. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. Bienvenida, Luisa. Y tengo también el gusto de presentarles a Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. En este cargo ha participado como presidente de la Comisión de Transportes y la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, así como también en la mesa horizontal de transporte en el cuarto de junto de la renegociación del TEMEC. Miguel se tituló con el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey como ingeniero industrial y se graduó como maestro en Administración Pública en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Bienvenido, Miguel. Al contrario, gracias por la invitación. Bienvenido, Miguel. Y bueno, a continuación también me gustaría presentarles a Rodolfo Hernández. Rodolfo es responsable de las relaciones institucionales y sustentabilidad en Scania México y actualmente también funge como consejero en la ANPACT. Rodolfo ha colaborado en la Asociación Nacional de Transporte Privado, cabildeando con gobiernos y diseñando proyectos relativos a seguridad vial, normas técnicas y logística. En la parte gubernamental, dirigió la política pública en materia de logística y cadena de suministro en la Secretaría de Economía de 2007 a 2015. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, un honor estar aquí. Y por parte de DHL nos acompaña también Braulio Quijano, gerente senior de transporte para el sector Life Sciences en DHL Supply Chain México. Bienvenido, Braulio. Gracias. Y finalmente me encantaría presentar también, demos la bienvenida a mi amigo Federico Nava, director de transporte en DHL Supply Chain México, quien junto con Braulio estará moderando esta sesión. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes de comenzar, les recordamos que durante la sesión tendrán oportunidad de enviar sus preguntas a través del chat que se encuentra debajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente para preguntas y coloquen la palabra pregunta dentro de su mensaje para poder identificarla. Con esto, damos inicio a este panel. Le cedo la palabra a Federico y a Braulio.
Gracias, Clemente. Bueno, buenas tardes a todo nuestro auditorio, a mis colegas. Me da mucho gusto estar en este panel rodeado de expertos en materia de sustentabilidad logística, quienes nos platicarán un poco más y profundizaremos en el tema de cómo transicionamos hacia un transporte más verde. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, este es un panel bastante interesante que, como hemos visto en las sesiones anteriores, es una parte importante para DHL, donde tenemos que queremos ir en el 2050 a una parte sin emisiones, y es por eso que no lo podemos lograr si no tenemos a los partners con nosotros. Bueno, es un gran compromiso y como tal, en DHL Supply Chain nos hemos estado preparando año con año, implementando soluciones innovadoras para reducir nuestras emisiones. También nos apoyamos en el día a día con tecnología de punta, justamente para hacer más eficientes nuestras operaciones, usar más inteligentemente nuestros recursos y aprovechar mejor nuestros camiones. Así es, y creo que también es importante que veamos cuál es el impacto que tiene esto en el clima, en el ambiente, y por eso me gustaría que Luisa nos explicaras o nos platicaras un poco más. Con mucho gusto, Federico. Ya empiezo mi presentación entonces. Sí, Por favor, Luisa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir el panel con estos panelistas. Yo les voy a platicar un poquito de la descarbonización del sector transporte de carga. Por el tiempo que tengo para la presentación, va a ser un poco general en términos de algunos aspectos como científicos, y les voy a dar algunas medidas que después mis colegas van a ahondar un poquito más en ellas. Entonces, en términos de descarbonización, ¿qué sabemos hoy en día, ¿no? Hoy en día el cambio climático es un tema bastante sonado a nivel global, ¿no? Esto no es una casualidad, sino ha sido el esfuerzo de muchísimos actores y de muchos recursos, el tener que movilizarlos para poder posicionar el tema y la agenda climática. Hoy en día sabemos, o como realmente nos referimos a cambio climático, es justo una emergencia climática. ¿Y por qué? Porque la estamos viviendo hoy en día. No es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo. Mucho tiempo nos tomó reconocer justo que el cambio climático es real y, lo más importante, que está afectando a todas las regiones del mundo. El cambio climático, en términos muy generales, es justo la variación del clima que persiste por largos periodos de tiempo. Este cambio puede ser provocado de manera natural, pero también por diferentes causas y actividades humanas. Desde el siglo XIX, la principal causa de cambio climático son las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles. Hay un acuerdo global, y que muy probablemente lo han escuchado, que es el Acuerdo de París. Este acuerdo nos dice que debemos de limitar la temperatura media global, el incremento de la temperatura media global en 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos a 1.5 grados. Sin embargo, los últimos reportes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos dicen y nos demuestran que es necesario limitar dicho aumento a 1.5 grados centígrados. Hace unas semanas salió el último reporte del IPCC y nos dice que ya hemos aumentado la temperatura en 1.1 grados centígrados. Se estima que si seguimos con el mismo comportamiento y las mismas actividades, vamos a alcanzar el 1.5 grados entre 2030 y 2035. Y esto, muchos se preguntarán, ¿qué nos afecta, no? Las afectaciones son enormes y por el tiempo de la presentación no puedo ahondar en ellas. Sin embargo, se esperan que incrementen la frecuencia y la intensidad de las olas de calor, así como las lluvias intensas. Es probable que en 2/3 partes de las costas el nivel del mar aumente en 20%. También se esperan aumentos significativos en la frecuencia e intensidad de las olas de calor y las sequías. ¿A qué nos referimos con esto? Si antes sucedían sequías hace 10 años, ahora van a estar sucediendo cada vez más frecuentes. De hecho, hay algunas estimaciones que nos dicen que en los próximos 10 años, dicha frecuencia va a ser cada 2 años. Y esto, por supuesto, es un factor clave también para el tema de incendios. Entonces, ante este contexto, la gran pregunta que la mayoría de las personas nos hacen es, ¿todavía estamos a tiempo de frenar el cambio climático? La respuesta es sí. Sí, pero se necesitan tomar acciones el día de hoy, no postergarlo, no decir que la planeación y cómo vamos a reaccionar
sino es tomar acciones el día de hoy y tomar reducciones de gases de efecto invernadero, como muy probablemente lo han escuchado como CO2 o CO2 equivalente, consistentes y significativas. Y más adelante voy a hablar un poquito de ella. Entonces, ¿por dónde empezamos, no? Como pueden ver en la gráfica, tenemos que saber dónde estamos emitiendo, cuáles son esos grandes sectores y dónde se puede empezar a atacar. A nivel global, emitimos 49.4 miles de millones de toneladas de CO2 equivalente. Aquí el sector energía representa el 73.2%. Dentro de este sector, el sector transporte ocupa el tercer lugar. Ese tercer lugar con un 16.2%, disculpen. Que ese contexto global es un poco diferente en el nacional y de hecho el sector transporte ocupa una posición más relevante, ¿no? A nivel nacional, el sector transporte es el segundo consumidor de gases de efecto invernadero, representando un 24%. De hecho, para el sector carretero de consumo de energía dentro del sector transporte representa aproximadamente el 70%. Y a nivel nacional, dicha cifra aumenta a más del 90%. Entonces, tomar acciones y tomar medidas para poder reducir dichas emisiones es clave. Ahora bien, si hablamos de proyecciones, como les comentaba, si seguimos la tendencia actual, las emisiones van a seguir creciendo. En la gráfica que muestro pueden ver como la línea verde es una proyección del 2020 al 2050 si asumiéramos que ninguna de las actividades que vamos a seguir con los mismos patrones de consumo, disculpen. En ICM, esta gráfica, es solo para el sector transporte. Entonces, superaríamos las emisiones en 400 millones de toneladas de CO2 equivalente. En ICM justo hemos estimado el presupuesto de carbono. ¿Qué es el presupuesto de carbono? Bueno, el presupuesto de carbono es justo la cantidad de emisiones que tenemos permitido emitir para no sobrepasar en cierto tiempo, para no sobrepasar la temperatura en cierto rango. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si queremos limitar el aumento de temperatura en 1.5 grados y en 2 grados centígrados, solamente para el sector transporte y para el año 2050 tendríamos que reducir 81% y 92% de las emisiones para este sector. El reto es enorme y necesitamos, como ya lo he dicho mucho, actuar ahora, ¿no? Voy a decirles algunas soluciones para el sector transporte carretero y para el sector transporte de última milla y logística urbana. Estas soluciones, quiero hacer hincapié, que son soluciones que no vemos en un futuro lejano, son soluciones que ya podemos implementar hoy en día y por eso quise enfocarme en estas. Por supuesto que podríamos hablar de soluciones que son en un mediano o largo plazo, ¿no? Pero como estamos en una emergencia climática, consideré importante hacer hincapié en qué podemos hacer hoy en día. Entonces, para el autotransporte carretero, es importante, y esto en el contexto nacional, renovar la flota vehicular. En México tenemos una edad promedio de la flota vehicular de 19.75 años. Esto es muy por encima de los valores de otros países de la OCDE. Entonces, crear un programa de renovación de flota y de chatarrización es clave no solo en términos de emisiones, sino en calidad del aire. Del total de las empresas de carga, el 80.7% se clasifican como hombre camión y concentran el 24% de la flota, mientras que el 1% de las empresas se cataloga como gran transportista y posee el 30% del parque vehicular. Estas últimas, por lo general, tienen la solvencia financiera para poder renovar su flota, por lo que los programas de renovación deberían de diseñarse con los hombres camión al centro de los programas. No digo que a los grandes transportistas se deba de excluir, solamente digo que es necesario ponerlos al centro de los programas para poder atender dichos actores. Otra manera de reducir emisiones es justo el cambio modal. ¿Y al cambio modal a qué me refiero? Es justo el cambiar en la manera en que movemos las mercancías, ¿no? Y la carga. Entonces, en México, el 55% de las toneladas transportadas se movieron a través de autotransporte de carga. Estos son valores para 2019.
tan solo el 12.8% se movió por ferrocarril. Hacer un cambio modal en la carga, usualmente movida por carretera a ferrocarril, resulta altamente efectivo, ya que el sector transporte de ferrocarril es 5 veces más eficiente en términos energéticos que el sector carretero. Además, se han visto y estimado algunas reducción de costos de precio por tonelada, por lo que implementarlo sería extraordinario en nuestro país. Claro, con esto necesitaríamos hacer un análisis de optimización de las cadenas e identificar en dónde y qué tipo de mercancía puede ser trasladada del sector transporte carretero al ferrocarril. Otra de las medidas, y ahora voy a hablar, bueno, es justo la parte de mejoramiento de cambio tecnológico, ¿no? Y es justo, existen ya actualmente vehículos híbridos que pueden ser implementados hoy en día. En términos eléctricos y sobre todo para transporte de carga de larga distancia, existen algunos retos que todavía deben de superarse. Y de hecho ahí el hidrógeno empieza a sonar como una solución un poco más factible. Ahora bien, voy a hablar de la última milla y por qué es importante atender la última milla. La última milla es importante atenderla porque por lo general es la parte menos eficiente, el 28% aproximadamente del costo total para mover una mercancía. Es importante que hablemos de la última milla y que empecemos a posicionarla tanto en el público como en el usuario final, porque para 2050 se espera que el 68% de la población viva en ciudades, ocasionando también en la demanda. De hecho, la demanda de la última milla para 2030 aumente un 78%. Tan solo en México, entre 2015 y 2016, las ventas de esos compradores en línea, el 78% vive en las ciudades. Atender este sector es clave en términos de emisiones, pero sobre todo en calidad del aire, porque en calidad del aire tenemos impactos a la salud directo a la población. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una de las medidas que resulta atractiva, la implementación agrada mucho a los usuarios finales y de hecho DHL ya la está utilizando, son justo implementar las bicicletas de carga. Las bicicletas de carga se encontró que resultan altamente efectivas. De hecho, un estudio en Londres y un pilotaje comprobó que se puede reducir casi un 50% las emisiones y casi un 40% los costos de distribución. Esto, por supuesto, que tiene que venir aunado de políticas de uso de suelo y también de centros de consolidación urbana. Los centros de consolidación urbana, que es de hecho la tercera medida que pueden ver en la diapositiva, también resultan altamente efectivos. Los centros de consolidación urbana permiten además la coordinación entre diferentes marcas. Claro que esto también representa un reto, pero es un reto necesario. Y por supuesto, una política de uso de suelo. También se tiene identificado el cambio tecnológico y a diferencia del transporte de carga de larga distancia, en la última milla los vehículos eléctricos ya están siendo una medida efectiva. De hecho, tenemos, por ejemplo, empresas como Bimbo, entre otras, que ya están utilizando este tipo de vehículos para entregar en las ciudades sus productos. Entonces, necesitamos ver cómo podemos acelerar dicha penetración tecnológica. La última medida que me gustaría mencionar es justo otra que ha resultado efectiva y que de hecho en México en algunas ciudades ya se ha implementado. Es justo la restricción de zonas o restricción de zonas o restricción de horarios, ¿no? Esto permite un cambio tecnológico y lo que hace es que no te permiten entrar a cierta zona de la ciudad con un tipo de vehículo o restringir el horario de carga en ciertas zonas, por lo general centros históricos y por lo general zonas que tienen una densidad alta en las ciudades. Entonces, con esto me gustaría terminar mi intervención justo diciendo que el cambio climático es real. El cambio climático, si no queremos tener dichas afectaciones, que ya de hecho estamos viviendo, necesitamos implementar y coordinarnos entre varios actores. Necesitamos dejar de planear y dejar de ver cómo las cosas van a pasar a un futuro, más bien tenemos que identificar
qué podemos hacer hoy en día, cómo nos podemos coordinar y necesitamos incrementar sí o sí la voluntad. Y no hablo solo de voluntad política, hablo también de voluntad de empresas, de sector privado, de sector público y de los ciudadanos. Es importante comunicar los impactos. La verdad incomoda, pero es una verdad que tenemos que escuchar y que tenemos que actuar, porque si no, vamos a estar viendo y pagando costos muy altos. El día de hoy. Muchas gracias. Wow. Gracias, Luisa, por recordar la relevancia de nuestras acciones, ¿no?, en cuanto a actuar urgentemente para la descarbonización. Gracias, Luisa. Vamos contigo, Miguel, por favor, si nos platicas desde el punto de vista de las tendencias del mercado en cuanto a los productores de autobuses, camiones y tractocamiones, por favor. Con mucho gusto, Braulio, con mucho gusto, Federico, y gracias por la invitación a este foro. Bueno, nosotros representamos a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPAC, y tenemos, primero, algunos dirán que es ANPAC, bueno, tenemos 14 asociados con 10 plantas productoras de vehículos pesados en México y 2 plantas de remanufactura de motores en México. El impacto que tienen nuestros vehículos en el autotransporte es hasta, digamos, la generación de empleos de 2,5 millones de empleos. La gran mayoría de estos son conductores de los vehículos y hasta el 6% del PIB. Y por supuesto que somos industria automotriz, donde si juntamos a las autopartes y vehículos ligeros, en México representan hasta 1,9 millones de empleos y hasta 3,4% del Producto Interno Bruto. Somos México el primer exportador de tractocamiones en el mundo, cuarto exportador de vehículos de carga y pasaje a nivel mundial, cuarto productor de vehículos de carga y 10º productor de los autobuses. Y esto lo logramos con la generación de 80,000 empleos, de los cuales 24,000 son directos. Ahora, somos esenciales, lo vemos desde la entrega de paquetería y mensajería por nuestros amigos de DHL, y somos esenciales porque también transportamos en estos vehículos el oxígeno, las medicinas, los alimentos. La industria mexicana fabricamos activos productivos, no fabricamos bienes de lujo. Entonces, prácticamente el 100% de las mercancías en algún momento u otro, de reparto y distribución, pasa por un vehículo pesado. 96% de los pasajeros entre entidades federativas, 83% de la carga terrestre, y en las ciudades el 41% de los trabajadores y 27% de los estudiantes se mueven en autobús. Este es el impacto que tenemos con nuestros vehículos en la economía, la movilidad y la logística. Muy breve presentaré un par de láminas de las cifras. ¿Por qué es importante darle seguimiento a las cifras? Porque básicamente es la renovación vehicular. Por cada vehículo nuevo y cada vehículo viejo que se sustituye, está reduciendo emisiones, está formando. Entonces, si estamos comparados con el año pasado, las cifras a julio, de hecho el día de mañana publica INEGI las cifras del mes de agosto, vemos un crecimiento del 45.9% en mayoreo, 22.3% en menudeo, muy lejos de nuestro año récord del 2007 de 53,000 unidades y lejos del potencial de mercado de 67,000 unidades. En producción vamos 33% arriba respecto al año pasado y en exportación 38.7% respecto al año pasado. Ya son de la renovación vehicular en México. Vemos la línea azul en el año 2020 como tuvimos una caída en el mes de abril y mayo, prácticamente no éramos considerados esenciales y pararon la mayoría de nuestras plantas. Entonces, ¿qué sucedió? Que la pandemia también afectó la renovación vehicular. Entonces, esto afecta obviamente a mediano y largo plazo la reducción de emisiones. Ya la línea amarilla que vemos 2021, vemos cómo hemos recuperado los niveles, pero todavía estamos lejos de los niveles prepandemia, que son la línea gris y verde del 2018 y el 2020. Entonces, muy importante el seguimiento a las ventas de vehículos nuevos, porque prácticamente nos dice qué tanto estamos reduciendo emisiones. Ahora, como industria, fomentamos 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones. No voy a entrar. Firmamos como ANPAC adherirnos al Pacto Mundial
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta agenda, y vamos a continuar fomentando. Parte precisamente de esto es estar en eventos como en este, que fomentamos, por supuesto, la renovación vehicular y, la verdad, mejorar el medio ambiente. Ahora, ¿qué tecnologías tenemos disponibles para poder lograr esta reducción de emisiones? Tenemos vehículos a diésel, que son la gran mayoría que tenemos en México. Ahora vamos a ver cada vez mayor una participación de los que requieren trabajo azufre, que reducen considerablemente las emisiones tanto de NOxes y material particulado. Tenemos vehículos en biocombustibles, combustibles sintéticos, tenemos vehículos también a gas natural, vehículos híbridos, vehículos con celdas de hidrógeno y vehículos eléctricos. Prácticamente, ya sea de manera pilotaje o ya tipos de tecnologías en México, en menor medida, obviamente celdas de hidrógeno están en algún tipo de prototipos, pero lo que son diésel, de ultrabajo azufre, biocombustibles, gas natural, híbridos y eléctricos, ya son parte del presente. En esta gráfica tratamos de ver cómo vamos a ver la transición hacia un transporte verde en México. Si tenemos al día de hoy una edad promedio de la flota, como comentaba Luisa, de más de 19 años, eso quiere decir que por cada vehículo nuevo está circulando un vehículo de 38 años. Entonces, sí va a seguir viendo diésel en el futuro, porque no hay una cultura de renovación de la flota en México. Hay una cultura de conservar el vehículo, cuando lo que deberíamos hacer es conservar digamos un micronegocio rentable y no tanto la posesión del vehículo, y buscar esquemas de financiamiento, arrendamiento para poder sustituir la flota más antigua por más nueva. Entonces vamos a ver vehículos a diésel, sí, por algunos años más, pero cada vez mayor presencia de biocombustibles, combustibles sintéticos, vehículos a gas natural, híbridos y eléctricos, y yo creo que ya en unos años más veremos tal vez circulando en carreteras y en las ciudades vehículos con celdas de hidrógeno. ¿Qué se necesita para poder impulsar esto? Y precisamente para reducir el impacto de las cifras que nos comentaba Luisa de la temperatura a nivel mundial, primero, infraestructura energética. De todo esto, desde el diésel del trabajo azufre, desde las, digamos, electrolineras hasta las estaciones de gas natural. En su momento necesitaremos contar con dónde poder abastecernos de hidrógeno. Entonces, eso es fundamental, porque la tecnología ya existe, ya la tenemos. La infraestructura va a ser uno de los temas importantes. Ahora, si tienes infraestructura y tienes la tecnología, juega otro papel importante. En la parte de abajo de la gráfica vemos la regulación y la supervisión. Hay que recordar que en México el gran reto es que de las 140,000 empresas tan solo registradas en SCT, más del 80% son micros y pequeños. Sí son a los que les cuesta más trabajo renovar estos vehículos, son los que requieren más de apoyo de financiamiento y requieren más de apoyo de incentivos verdes. Y al igual, el que estos empresarios tal vez no puedan dar el salto de un vehículo de 38 años de pero sí a un seminuevo. La empresa que vende ese vehículo seminuevo especifica una técnica muy limpia. Esto le llamamos nosotros un vehicular en cadena. Es a 3 empresas de autotransporte, una destruye un vehículo, que sería lo ideal, que ya no circulan los vehículos obsoletos, una vehículo seminuevo compra el vehículo más nuevo. Entonces, fomentar el mercado secundario con incentivos y financiamiento, y fomentar con incentivos verdes también y financiamiento la adquisición de los vehículos más nuevos, creemos que es parte de la solución. Ahora, no solo hablemos de términos de medio ambiente, voy a ser muy breve. Viene una interacción, comentaban del crecimiento de la compra en términos de comercio electrónico, cómo va creciendo sustancialmente, y en un futuro vamos a ver mucho más aspectos de carga automatizada, drones en el reparto, robots en la misma carga de los vehículos de la última milla. Entonces viene un cambio tecnológico muy importante, es decir, no solo va a ser en términos de medio ambiente, sino también como la parte logística de la entrega de estos, cada vez los vamos a ir viendo.
Y para cerrar, solo aprovecho para invitarlos, en menos de un mes tenemos nuestro encuentro virtual de negocios de Expotransporte AMPACT, y del 4 al 8 de octubre, y pueden visitar nuestra página de expotransporte.com. Y concluir que nosotros, comprometidos como industria automotriz de vehículos pesados con el medio ambiente, necesitamos trabajar en infraestructura energética, en financiamiento, para poder lograr sustituir esta flota. Es decir, la industria automotriz de vehículos pesados somos parte de la solución, y una parte muy importante. Hemos invertido muchos recursos, muchos, no días ni semanas, sino años en obtener estas tecnologías que son las más avanzadas posible, que son tecnologías que más adelante también nos platicará Rodolfo, y hay que tener una solución integral. Incentivos verdes, financiamiento, profesionalización al micro y pequeño empresario, actualización del marco regulatorio y supervisión del marco regulatorio para poder impulsar la renovación vehicular y continuar salvando vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Datos muy interesantes que nos acabas de presentar, y esperemos estar en esa exposición en un mes, ahí visitándolos. Después de esto, Miguel, quisiera que nos dieras tu participación aquí en todas las tecnologías nuevas que vienen, y cuál es tu punto de vista. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Creo. Sí, Sí, se escucha bien. Bueno, ya me facilita mucho que Luisa y Miguel hayan pavimentado el camino. Y ya lo mencionaba, el transporte es importantísimo. Aquí vemos una gráfica, por ejemplo, de las emisiones de CO2 que se producen en México por actividad. Y entonces, pues sí, la que produce CO2 con 35% es el sector transporte. Entonces, ahí ya a lo que nos lleva es que tenemos una responsabilidad enorme. Somos, digamos, altamente contaminantes, pero ahí mismo es donde está nuestra oportunidad, porque lo que hagamos tendrá una repercusión importante, importantísima de hecho. Entonces ahí vemos el sector transporte, el industrial. Entonces, debido a esta enorme importancia que tenemos, debido a este enorme que tiene el sector, de eso debemos de traducirlos en estrategias de sustentabilidad muy robustas. Entonces, solo poniendo un ejemplo, lo que tenemos en Scania, más allá del transporte sustentable, que voy a hablar de la eficiencia, el transporte inteligente, los vehículos conectados, en fin, toda esta parte que ya se ha hablado y se seguirá hablando en este foro, también hay una línea en el que debemos utilizarnos, aprovechar esto para hacer este evento, para hacer el énfasis, que más allá de la sustentabilidad ambiental, también existe económica, y hay que perder de vista los derechos humanos y laborales, cuestiones anticorrupción, seguridad y salud. Por supuesto que en México es un tema muy importante, y también los recursos y las reducciones que tiene la empresa al interior, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esto. Entonces, ahora, yéndome a la parte de transporte sustentable, ¿cómo hacer hacia un sistema más limpio y donde existan más combustibles? Creo que siendo muy necesario este ecosistema que ejemplifico aquí, en donde ya tiene que haber una interacción entre el armador, en este caso obviamente Scania, el usuario del transporte, o sea, quien contrata esos servicios, la compañía que va a proveer los vehículos, y entra aquí un jugador sumamente importante para los alternos, que es el que provee la infraestructura y la energía. Hablamos gas natural. Los últimos desarrollos que se han hecho en México han sido posibles gracias a que a lo mejor hay un gobierno interesado en el sistema de transporte, pero quien lo va a desarrollar, quien va a llevar a tu vehículo y quien te va a proveer de la energía, se vuelve un jugador fundamental en el desarrollo de esos negocios. Si hablamos de gas natural, si hablamos de gas natural
licuado, si hablamos de biocombustibles, si hablamos de electricidad, va a ser lo mismo. Este tipo de jugadores ya va a tener mucho que decir en el ecosistema y ya tenemos que ir todos juntos para desarrollar este tipo de proyectos. No se trata ya solo que el cliente compre un vehículo, que tiene que estar alineado y apuntado hacia hacer la transición a un transporte más limpio. Quiero también hacer énfasis en la matriz energética en México, es decir, o sea, todo lo que se está ofertando en el país. Entonces vemos cómo en la base, con el verde más oscuro, se ha ido incrementando la oferta a través de, ¿no? Lo cual, digamos, pues no es bastante bueno para el país. El siguiente, vemos cómo el ICE se ha mantenido, en los últimos años ha ido bajando esta oferta y cómo se ha incrementado la oferta de gas natural, que es la tercera franja de abajo hacia arriba. Esto lo que nos lleva es que pues, somos un país atado a los combustibles fósiles. El 89% de la oferta disponible pues, es eso. Y vemos también otro dato interesante, es que las energías renovables se han mantenido, pero no han tenido un gran desarrollo como el que requiere el país. Y se habla del sector transporte en específico, pues vemos como el 99.7% de la energía que utiliza el transporte, pues es producido por gasolina. Totalmente atados a la gasolina y el diésel, y esto es importante tomarlo en cuenta porque, como dice Miguel, aún en 2050, ya cuando sean unas ciudades de ciencia ficción, pues vamos a tener vehículos a diésel más limpios, seguramente van a emitir mucho menos partículas, pero ahí van a estar con nosotros. Entonces, esto a lo que me lleva, es que no esperemos un día mágico en donde todos los vehículos cambien y todos los vehículos sean eléctricos y no contaminen. Creo que eso, y ya lo apuntaba Luisa, no va a pasar. A mí me parece que hay que apostarle y hay que hacer algo que también recalcaba Luisa ahora. A mí me sorprende mucho que ya que ya empezamos a ser muy familiares, a familiaridad con el tema de los eléctricos, ahora ya estamos hablando de hidrógeno. Entonces es como si no estuviéramos hablando en el presente. Entonces, parafraseando a un tenista, Arthur Ashe, decía, para llegar a la excelencia, pues empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y pues una serie, ya Miguel, la industria automotriz en México es muy fuerte y tiene muchas opciones. Y aquí tomo este ejemplo, ¿no? Trabajar con lo que se tiene. Bueno, tenemos diésel. No está disponible el diésel limpio en todo el país, bueno, pero hay algunos jugadores que lo pueden tener. Aquí, como un early adopter, tomo esto de un pantallazo de la página de Scania, en donde empresas muy importantes, pues bueno, ellos ya tienen la posibilidad de controlar el diésel que están consumiendo, pues ellos dan un paso adelante y adoptan la nueva tecnología del diésel, que esto va durante mucho tiempo. El gas natural ya está. Hace 5 años teníamos muy poquitas estaciones de servicio. Hoy ya tenemos alrededor de 50 centradas en el norte del país, pero bueno, ya están. Es un combustible más barato que el diésel. Reduce en 90% las partículas suspendidas. También tiene un buen desempeño en la reducción de NOxes. Es mucho más silencioso que el diésel. En fin, está y es opción que usando cada vez más en el ámbito de la carga y en el ámbito del pasaje. Y ahora mismo también tenemos la oportunidad con gas natural licuado, por ejemplo, ya en Scania tenemos esa opción para el país. Es inclusive más o menos las mismas características que el gas natural
histórico, lo que también hace que tengan una autonomía mucho mayor. Eso también existe ahora mismo en el país y está disponible. Y yo insistiría mucho en nuestro vehículo a gas natural también acepta se ha explorado, creo que es algo que se ha explorado muy poco y es una cuestión de política pública en el agro, porque pues con todos estos mercados mayoristas que tenemos, por ejemplo, pueden ser una extraordinaria fuente de gas de biocombustible, para transformar las experiencias que hemos aprendido en Scania. Y bueno, ya me queda poco tiempo, evidentemente los eléctricos, pero aquí lo que quiero insistir en es que no vamos a tener todo tipo de vehículos eléctricos en 5 años, es un desarrollo y como vemos en la gráfica que va de 2020 a 2030 en un mundo de urbanos, ya como lo estamos viendo, con vehículos vehículos de pasajeros en sistemas de transporte público. Conforme se vayan desarrollando de las baterías y de la infraestructura, vamos a dar paso a vehículos con una mayor autonomía que puedan cargar más pasajeros, un poquito más de carga. Después a pasar pueden estar transitando entre ciudades hasta, más o menos estamos calculando, 2030, donde ya haya un desarrollo de vehículos pesados, muy grandes, con gran capacidad de carga y que puedan tener una gran autonomía. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque si bien hay que atender el ámbito urbano y hay que irnos preparando, tenemos tiempo para empezar a ver en el ámbito de las carreteras federales, ¿no? Y pues va a ser una cuestión de tiempo. Todavía hay problemas que resolver, las autonomías, las grandes inversiones, pero en un 10 años una gran sorpresa. Ahí por ahí también nosotros vamos a tener una buena noticia en México con el ámbito de los eléctricos. Y antes de acabar, un dato. La gran cantidad, el 9% de la energía eléctrica que se produce en el país es a base de carbón, diésel o gas natural, es decir, fuentes fósiles. No hay que perderlo de vista. Entonces, sobre todo, y aquí ya casi a punto de cerrar, este es un ejercicio que hizo Scania en Suecia, en donde en la primera gráfica de la izquierda se muestra toda la huella de CO2 en toda la vida útil del camión. Entonces, ahí vemos como un vehículo a diésel, la parte naranja es el CO2 que se produce en la producción misma del vehículo, el azul más clarito es el CO2 que se produce por la producción del combustible y el transporte de ese combustible hasta el tanque de gas del vehículo, y la parte azul es lo que se emite por el escape. Entonces, evidentemente, pues la parte azul, que es todo lo que va a emitir del escape en la vida útil del vehículo, pues es un montón. La siguiente gráfica, la de al lado, representa a un vehículo eléctrico, en donde pues en la producción genera mucho más CO2, más o menos el doble, pues por la producción de las baterías, ¿no? Que son contaminantes. Después hay un porcentaje de CO2 importante produciéndose la energía eléctrica y transportándola hasta la ciudad, pero ya vemos como en la vida útil del escape, pues ahí es muy poquito, ¿no? Lo que se produce, y ahí, según estos cálculos, hay una más o menos 38%, no son números tan exactos, pero estamos hablando de 38% de reducción de CO2, comparando vehículos equivalentes entre diésel y eléctricos. Pero si toda esa energía eléctrica que se produjera, por ejemplo, se hace el ejercicio por energía eléctrica, hablando de un gap de 86%, ¿no? En donde
Ahí la oportunidad es enorme. Ahí el punto es, pues sí, tenemos que trabajar armadoras, tenemos que trabajar clientes, pero también vernos, en fin, porque ese gran esfuerzo para llegar a ese 86% implica que toda la industria, estemos alineados. Y finalmente, ya para cerrar, perdón por extenderme, en Scania hace 2 firmamos del Science Based Target, que es una iniciativa en donde tú como empresa dices, quiero reducir CO2, ok, me inscribo, y con metodologías basadas en ciencia me ayudan a saber cuánto CO2 puedo bajar dependiendo de mis operaciones. Y es un compromiso que firmas, ¿no? Que tú mismo te impones, pero a final de cuentas creo que eso es importante. Y solo mencionarlo, Scania se comprometió a que el 20% de las emisiones que generan los vehículos que vamos a vender de aquí a 2025 las emisiones se van a reducir en 20%. Y rápidamente, creo que es importante diversificar la matriz energética, diversificar los combustibles en diferentes segmentos, o sea, en urbano utilizar algunos, en la utilizar otros. Los vehículos a diésel estarán con nosotros un buen tiempo. En la electrificación hay un potencial enorme, pero no hay que perder de vista cómo se está produciendo esa energía eléctrica y finalmente hay que comprometerse. Creo que de todas las empresas, desde la más pequeña a la más grande, podemos hacer un ejercicio de ver cuánto emitimos y cuánto podemos reducir esas emisiones. Y ya, muchísimas gracias Gracias, por Rodolfo. Muchas gracias. Igualmente, Miguel, Luisa, muchas gracias. En general, me encantaron sus ponencias, sobre todo que muestran la necesidad de multiplicar nuestras acciones para reducir la huella climática. Entonces, por la intervención, ¿qué opinas, Federico? No, estuvo muy interesante lo que yo decía al principio, no lo podemos hacer solos, tenemos que estar todos juntos en esto. Gracias por la información que se compaginó sin querer, pero estuvo muy bien. Y creo que tenemos algunas preguntas para cerrar esto, ¿no? Ya hay preguntas de la audiencia. Sí. Sí, la primera es, ¿qué tan preparado ven el mercado mexicano de la adopción justamente de nuevos combustibles y o tecnologías para esta nueva reducción del... Sí. Por favor. Sí. Nos falta en cuanto a mercado en términos de barreras. Creo que es importante decir que tenemos que superar varias barreras. Cuando hablamos de transiciones, ¿no? Y a mí me gusta mucho la teoría de transiciones, justo algo clave es cómo planeamos, ¿no? Y entonces creo que algo que nos está faltando a nivel nacional es justo una planeación estratégica y multisectorial, justo que permita la coordinación entre diversos actores. Para hablar de transiciones y dentro de esa componente de planeación, creo que algo clave para poder transitar a un tema, identificar qué tecnología y la mejor apuesta de manera, ¿no? Evaluarlas con multifactor, ¿no? O sea, no solo en ambientales, sino en económicos, en sociales, etcétera. Entonces, el poder identificar qué tecnologías se deben de apoyar, ¿no? Para aumentar la penetración en el régimen, creo que es algo clave. ¿Por qué? Porque una vez que una tecnología, y hablamos como de un nicho, ¿no? O sea, cuando hay tecnologías a nivel nicho que todavía no están desarrolladas, bueno, para que permeen al régimen, ¿no? Al sistema actual, una vez que permean a ese régimen, permanecen un periodo largo de tiempo, y lo estamos viendo con las tecnologías de combustibles fósiles que hoy tenemos, ¿no? Entonces es clave el poder planear, y eso creo que nos está faltando. Eso es una barrera y creo que no estamos preparados en ese sentido. Y otra apuesta que creo que diría es la parte de invertir en ciencia y tecnología. Creo que nos estamos quedando como muy rezagados, y también lo mismo, ¿no? O sea, para innovaciones, para transición, creo que es clave el decir, tienes de dos sopas, ¿no? O sea, o estás adelante de la ola o estás atrás, y cuando llegue la ola, pues te va a revolcar. Digo, perdón por la expresión, pero es como comúnmente lo puedes
platicar o poner un ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos invertir en innovación, necesitamos invertir en ciencia, en tecnología y desarrollar diferentes esquemas para traerlos en un contexto mexicano. Otra de las barreras principales, ¿no? O sea, que encuentro para poder hablar de estos sistemas, sí, por supuesto, es la falta de instrumentos económicos y principalmente el pongamos un precio al carbono. Sé que es sumamente polémico, pero por supuesto que podría tener beneficios sustanciales para acelerar dicha transición. Podrían listar muchas otras como infraestructura, costos y demás, pero estoy segura que los demás ponentes también podrían elaborar y no quisiera acaparar el espacio. Gracias. Complementando nomás lo que ya comentaba Luisa, yo diría, en México tenemos un gran tema. Podemos tener la tecnología que ya la tenemos, la infraestructura que ya comenté, aún teniendo la infraestructura, pero el gran reto está en temas de renovación vehicular del micro y pequeño empresario. Lamentablemente es el que tiene la flota más antigua y que puede ser más ineficiente. Entonces, enfocarnos a cómo lograr que si no puede dar el salto al vehículo nuevo, lo dé al vehículo tal vez más limpio del que tiene. Esa es la flota más contaminante, también puede ser la más insegura. Entonces, ayudar al micro y pequeño empresario a renovar su flota, que lo va a hacer más competitivo, y a mediano y largo plazo, al ser competitivo, va a poder ya tener una renovación vehicular sin necesidad tal vez de un incentivo directo. Yo solo agregaría que hay una base sumamente importante y que tiene conciencia. A veces creemos que esto es un poco por legislación o por un cambio tecnológico que tiene que hacerse, pero realmente si concientizamos que Tabasco puede quedar inundado, inhabitable, 50 grados centígrados en Mérida en algunos años, pues, o sea, eso internalizarlo y actuar en consecuencia, eso por una parte. Y la otra, creo que las empresas grandes, y no digo transnacionales o no, sino grandes, creo que están teniendo una gran conciencia de esto, del cambio climático, y lo que yo estoy viendo es que están permeando a esto también que comenta Miguel, de esa conciencia, bajarla a sus proveedores y tratar de hacer una renovación en escalera. Yo ahí creo que esa podría ser una buena cuña para entrarle al problema. Han platicado de una planeación estratégica, varias cosas o alternativas de combustibles que tenemos, y surge la duda también de si tenemos combustibles alternos y si consideramos la geografía, orografía de México, que es muy diferente, un recorrido corto a un recorrido largo, ¿qué tendríamos que hacer para poder hacer ese cambio? Bueno, voy a repetir un poco lo que comenté ahorita, es la infraestructura, es indispensable. Es decir, tal vez hace 10, 15 años, si tú querías tener un vehículo con gas natural, tal vez la potencia del motor no era suficiente, pero ya se ha avanzado tanto en la tecnología que ya la potencia te da suficiente como para subir las pendientes que se tienen aquí en las cumbres de Maltrata y otras. O el tema de combustión, tal vez antes no se tomaba en cuenta la altura como en la Ciudad de México, pero ya se tienen los vehículos, y el tema no creo que la limitante vaya a ser en cierta manera la tecnología, que sea que se cuente verdaderamente con estaciones en un futuro de diésel de ultrabajo azufre en todo el país, de gas natural en todo el país, y en un futuro no muy lejano también de hidrógeno en todo el país, y creo que, y obviamente electrolineras, creo que el infraestructura debe ser fundamental para llegar a eso. Creo que yo complementaría, ¿no? O sea, y un poquito cambiando desde la otra parte, ¿no? O sea, desde el usuario final. Creo que es algo que no platicamos mucho, pero para que también suceda y para acelerar la transición, creo que sería clave el crear la demanda, ¿no? Y cómo creamos esa demanda. Ahí sí la responsabilidad del usuario final de exigir o preferir, ¿no? Empresas que están apostándole a esas tecnologías, que en sus entregas están teniendo sistemas o compromisos de bajas emisiones. Entonces, creo que la responsabilidad de ese usuario debe de comunicarse y debe de asumirse como responsable, no exigir, pero más bien empezar a preferir, y así la demanda se anda. Y el otro lado de la cadena, no va a quedar de otra más que apostarle, si no te vas a ir quedando o perdiendo usuarios. Creo que eso es clave que me gustaría complementar. ¿Ustedes serían
están diciendo es más hacia tener la infraestructura completa y no afectaría lo que sería la cultura mexicana de, así lo llevo trabajando mi camión de hace años, no tengo por qué cambiarlo. Yo sí he percibido que aún el sector del transporte, luego, como ya lo apuntaba Miguel, tiende a ser como muy tradicional, ¿no? De quedarte con el tracto del abuelo, una cosa así. Pero yo lo que he visto es que ya las empresas 100% mexicanas, familiares, le están apostando a los cambios tecnológicos, porque no nada más se trata del combustible, ¿no? Ya cuando empiezan a ver el vehículo conectado y que ya pueden saber en dónde está y pueden saber si el vehículo, si está siendo operado bien, si el operador tiene buenos hábitos de manejo por todos los sensores que tiene, por los sensores de seguridad. En fin, yo creo que ya es un mercado que está perdiendo esta cuestión de la tradición, está siendo muy, muy innovador. Y yo también agregaría que si pretendemos subir las cumbres de Maltrata con eléctrico ahorita, pues no va a dar, pero sí con gas natural comprimido, licuado, con diésel, por supuesto, sin problema. Entonces, yo creo que sí se está dinamizando mucho, pero muchos actores, que la complejidad es que más actores, mayor número de actores, tenemos que estar alineados, ¿no? Yo complementaría también, por eso ponía una de las láminas, que vamos a tener una gama de tecnologías, es decir, no todo el país va a ser eléctrico, no todo va a ser hidrógeno, no todo va a ser diésel, no todo va a ser gas natural y así. Entonces, tú vas a decidir. Hay que recordar que estos vehículos son vehículos comerciales, son vehículos que se utilizan para hacer negocio. Entonces, si tu vehículo no es, pues va a ir el negocio a otro lugar y el negocio tiene que ser competitivo a los usuarios, obviamente a la demanda de los usuarios, pero si no es competitivo en su consumo de combustible y operación, pues se va a buscar la tecnología más apropiada, tal vez para subir las cumbres de Maltrata, que usamos ejemplo, o para estar en el centro de la República, o para circular en el desierto, o al nivel del mar. Entonces, cada ruta va a ser diferente y creo que se va a tener que ubicar la tecnología más adecuada, inclusive que sea más competitiva para cada una de las rutas del país. De acuerdo. Y a manera de nos queda poco tiempo. Creo que, como ya bien indicaron, ya están ahí, hay elementos, es nuestra responsabilidad realmente utilizarlos e implementarlos. En DHL Supply Chain seguimos orgullosos de nuestros socios de negocio, tanto clientes como líneas transportistas, que están altamente comprometidos con este tema de sustentabilidad y seguiremos trabajando en ese sentido. Federico. No, excelente. Creo que fue un panel muy interesante y una vez más creo que el lema que tenemos nosotros en DHL, que juntos somos imparables, aquí se demuestra, ¿no? Totalmente. Pues excelente, muchas gracias.